Antes de empezar cabe recordar que traducí este fic así que pueden llegar a haber errores. Sin más que decir, suscríbanse por favor, denle a la campana, den like y compartan. Bye. Toshinori revisó la playa antes de girarse para dedicarle a su ahijada una sonrisa tranquilizadora. Has hecho un trabajo excepcional hoy, Melissa. Melissa jadeaba, logrando levantarse de la arena. La expresión decidida de su rostro no la había abandonado. Creo que Mirio hizo la mayor parte del trabajo. Toshinori se encogió de hombros. Cierto, aunque algo de basura volvió. Melissa revisó su trabajo, pensando ya en el siguiente paso. Creo que la playa se ve mejor hoy, ¿no? Toshinori simplemente asintió. Hace solo unos meses, la playa parecía cubierta de basura. Ahora, había una parte despejada en constante crecimiento, su tamaño se expandía con cada día que Melissa estaba allí. Si sigues así, habrás completado el objetivo antes del examen de ingreso a la UA. Dudó. Ah, hablando de eso, ¿estás segura de que no quieres estar en la lista de recomendados? Realmente, no habría sido difícil. Netsu sabía que la próxima portadora de One for All estaba siendo entrenada para poder manejar el don. Con la propia recomendación de All Might, ella podría ingresar fácilmente. Pero Melissa había rechazado la recomendación, manifestando su deseo de entrar por sus propios méritos. Melissa asintió con determinación. Quiero decir, tío Mig, ya has hecho mucho por mí. Su expresión se volvió melancólica. Todos han hecho tanto para ayudarme, y Toshinori le dio una suave palmada en el hombro. Como dije antes, Melissa. El poder que ganaste es diferente del poder que obtuviste por casualidad. Le dedicó una sonrisa tranquilizadora. Has trabajado duro para esto. No estás en deuda conmigo ni con nadie más. Su teléfono zumbó. Ah, un momento. Encendió la pantalla, revisando la información. Frunció el ceño. Melissa miró a su tío adoptivo con expresión preocupada. ¿Qué pasa, tío Mig? Toshinori suspiró. Es otra donación a nombre de la Liga de Supervillanos. Se preguntó si era algún tipo de broma. Desde la primera aparición de Mastermind, había habido donaciones. No solo a él, sino a varios otros grupos y personas necesitadas. Todas hechas por Mastermind o la Liga. Su organización benéfica para los Sindon en particular había recibido algunas donaciones grandes. Melissa le lanzó una mirada pensativa. No es un comportamiento típico de villano. Toshinori se encogió de hombros. Realmente se toman en serio la rutina del ladrón fantasma. A pesar de sus mejores instintos, una sonrisa cruzó su rostro. Había estudiado a los villanos del pasado, principalmente en busca de pistas sobre All for One. Habían abarcado desde figuras revolucionarias como Destro, hasta personas que habían arremetido contra un mundo que no los había entendido y no había hecho ningún esfuerzo por hacerlo, monstruos y figuras casi nobles. Ojiarima había sido una persona interesante. Ciertamente lo que había hecho había causado grandes daños, pero las donaciones del hombre habían sido honestas. Combinado con su elección de objetivos, le hacía preguntarse a Toshinori si podría haber sido un héroe si hubiera nacido en una época diferente. ¿Vas a quedarte con la donación? Toshinori lo pensó, antes de asentir. Es una causa importante a la que están donando. Si realmente es la liga, al menos el dinero va a algo importante. Y si no lo es, entonces es una broma de mal gusto, pero que aún así ayudará a la gente. Eso es lo que importa en última instancia. El dinero de las donaciones siempre estaba limpio y sin rastros criminales. Y Toshinori no iba a negar a la gente el derecho a donar en su nombre. Principalmente, había fundado sus diversas organizaciones benéficas porque, incluso en su mejor momento, sabía que no podía estar en todas partes y brindar a la gente la ayuda que necesitaba. Una pequeña parte de él aún recordaba cómo eran las cosas cuando no tenía un don. Melissa sorbió su botella de agua. Así es, tío Might. Volvió a mirar la playa, con el rostro con una expresión decidida. Tengo mucho que ponerme al día. Toshinori sonrió suavemente. Conocía esa sensación. Cronología. 4 meses y 2 semanas para el examen. Shinzou no había tenido mucho tiempo libre con su régimen de entrenamiento. La mayor parte de su tiempo lo dedicaba a ir a la escuela y luego a reunirse con Eraseread y la señora Hoke. El entrenamiento con Eraseread y Esga solía ser físicamente intenso, haciendo parkour y practicando sparring hasta que apenas podía moverse. La idea de la señora Hoke para el entrenamiento era hacer ejercicio físico mientras lo obligaba a recitar chistes terribles. Hoy, sin embargo, tenía un período de descanso.
Eraserhead le había insistido en lo que sucedería si se sobreentrenaba, incluyendo algunos diagramas extremadamente informativos y síntomas de lo que sucedería si lo hacía. Después de esa presentación, se había asustado mucho. No podía negar que su arduo trabajo había dado sus frutos. No podía precisar el momento exacto en que comenzó a tener algo parecido a tono muscular, pero ahí estaba. En general, se sentía más fuerte, más rápido, más resistente. Realmente sentía que podía ser un héroe. Pero hoy era un día de descanso, así que lo iba a pasar yendo a una librería. Shinzou había leído muchos libros, principalmente porque era un pasatiempo que no corría el riesgo de que alguien lo acusara de intentar lavarles el cerebro. La tienda en sí era bastante pequeña, el olor a libros nuevos y viejos impregnaba el aire. Shinzou hojeó ociosamente las diversas revistas. Tenían un par de revistas de conspiración entretenidas. Shinzou no creía en nada de esa mierda de conspiraciones, pero era bueno para reírse. Alguien más entró en el pasillo de revistas, mirando las mismas revistas. Shinzou no había visto a esta persona antes. Estaba bastante seguro de que recordaría a alguien cuyo cabello estaba dividido en rojo y blanco de esa manera. Parecía un uniforme de escuela privada también. Por un corto tiempo, Shinzou hojeó revistas, aunque Shinzou notó que el otro adolescente lo estaba mirando. Se giró hacia el aficionado a las revistas. Sí, el otro tipo definitivamente lo estaba mirando, con ojos grises y azules enfocados en él. Y esa era una cicatriz de quemadura terrible. El limitado repertorio social de Shinzou no cubría qué hacer con esto, así que se la jugó. Las palabras del otro adolescente fueron cortadas y frías, casi resignadas. Termina ya. ¿Vas a preguntar por mi padre? Shinzou lo miró con una expresión un tanto peculiar. Le resultaba vagamente familiar, quizás. Pero a Shinzou no le importaba particularmente, especialmente su padre. Definitivamente era un niño rico o algo así. No, realmente. El otro adolescente lo miró fijamente durante unos segundos, luego tomó una revista con rigidez y la abrió. Shinzou miró distraídamente la portada. Bueno, supongo que están hablando de reptiles en el gobierno otra vez. Oye, ¿sabes qué lagartos son geniales con las computadoras? Los lagartos monitor. El adolescente parpadeó, pasando las páginas. Sus ojos recorrieron el artículo, siguiendo la evidencia que el autor había producido. No dijo nada, pero parecía interesado. Como si hubiera encontrado algo que no se había dado cuenta de que necesitaba hasta ahora. Shinzou logró esbozar una sonrisa inexpresiva. Sí, eso es bastante bueno. Te dicen la verdad que el gobierno ha suprimido. Considerando cuántas filtraciones salen del gran gobierno, creo que necesitan conseguir un fontanero o algo. Aún sin respuesta, pero Shinzou sabía que estaba llegando a alguna parte. Shinzou sonrió. ¿Sabes qué es raro? Políticos y abogados, ambos son tipos de reptiles. Los ojos dispares del otro adolescente se alzaron brevemente. ¿Cómo así? Ambos son viscosos y de sangre fría. El otro adolescente lo miró fijamente durante varios segundos con una expresión neutral. Eso fue bastante gracioso. Shinzou le devolvió la mirada. Ese no fue exactamente mi mejor chiste, pero bueno. Tomó un número más antiguo. Si te gustó ese, entonces deberías leer este. Hablan de cómo los alunizajes fueron falsificados. El tipo lo recogió. No sabía eso. Shinzou sonrió. Sí. Oye, ¿por qué el aterrizaje lunar fue falso? Las páginas se voltearon al artículo principal. Dice aquí que porque las tomas desde la luna muestran la Tierra de una manera completamente equivocada, la luna sigue ahí, no se fue a ninguna parte. El adolescente se quedó allí por un segundo. La comisura de su boca se movió. Desternillante. Shinzou sonrió. Mi nombre es Shinzou. ¿Cuál es el tuyo? El otro adolescente se quedó allí por unos segundos. Todoroki. Y eso fue todo. Pasaron los siguientes minutos hablando sobre las diversas teorías en las revistas, Shinzou soltando bromas que no lograron más que una reacción habitual. Finalmente, el otro adolescente se fue, con varias revistas pulp en la mano. Shinzou se despidió de su nuevo amigo. Quizás. Pero aún esperaba encontrarse con el chico en otra ocasión. Cronología. 4 meses para el examen. Bakugo Katsuki golpeó el saco de arena como si lo hubiera ofendido personalmente. El sudor goteaba de él mientras continuaba, la colchoneta debajo de él lo absorbía y neutralizaba el compuesto altamente explosivo. Los exámenes de la UA se acercaban, a solo un par de meses. El resto de los extras de su clase estaban holgazaneando haciendo otras cosas tontas.
como si pensaran que iban a entrar sin esforzarse. Sus propios amigos, Dedos y Dientes, estaban haciendo otras cosas. No Bakugo. Solo lo mejor de lo mejor llegaba a la UA, y él aspiraba a ser el mejor de todos los tiempos. Claro, su don era asombroso, pero también requerían que estuviera cerca de la cima de su clase en cada materia. Había sacado un 10 en la prueba simulacro, claro, pero esa era solo la prueba escrita. Aún quedaba la práctica. Terminó su rutina, tomándose un momento para recuperarse. Luego limpió cuidadosamente el resto de su sudor y guardó su equipo. Frunció el ceño en el soporte. De acuerdo, qué maldito idiota no guardó los pesos correctamente. Gritó, agarrando los objetos ofensivos. Los golpeó de vuelta a sus posiciones correctas. Malditos imbéciles, ¿qué les importa un carajo la gente en el gimnasio? Y la gente decía que él era un imbécil. Una ducha más tarde, fregó el suelo y se volvió a poner su ropa habitual. Salió pisando fuerte, volviendo a casa para trabajar en el siguiente proyecto de mierda. Bakugo caminó por la calle, agarró una lata y la tiró a la papelera de reciclaje. Desde el incidente con el villano de lodo, se había esforzado más y más. Ser rescatado por Mastermind, un villano tan extraño, lo había enfadado inmensamente y todavía lo hacía. Que un idiota que actuaba así no hubiera sido atrapado por los héroes era bastante raro, pero Bakugo tenía su propio plan. Cuando se convirtiera en un héroe, iba a encontrar a Mastermind y le iba a dar una paliza. Una sonrisa salvaje cruzó su rostro mientras se dirigía a casa. Un hombre grande, una cabeza más alto que él, lo miró y se cruzó al otro lado de la calle. Bakugo no prestó demasiada atención a ese extra. Si había algo bueno que había salido de ese maldito idiota, había sido ver cómo habían reaccionado los héroes y ver lo que tendría que vencer. Un montón de perdedores que se quedaban de brazos cruzados, sin esforzarse en el momento crucial. Iba a restregarles sus victorias en la cara, muajajaja. Bakugo se giró. El maldito imbécil estaba corriendo con sus malditas arañas robot, un saco caricaturescamente grande sobre su hombro. Los otros villanos con él, Bakugo no sabía ni le importaban sus nombres, así que los apodó Conejo, Sombrero Mierda y Mancha de Orina, le seguían el ritmo. Por un momento, Bakugo parpadeó, luego se lanzó tras ellos con una sonrisa sedienta de sangre en su rostro. Este iba a ser su tercer encuentro directo con un villano. Todavía estaba un poco cabreado por ese villano de arena al que no había podido golpear adecuadamente. Sabía que podría haberlo vencido. Claro, los héroes le habían dicho que no lo intentara de nuevo, pero sabía que si podía eliminar a unos villanos de mierda sin su ayuda, sería un gran impulso para su carrera de héroe. No parecía que lo hubieran notado. Dobló la esquina, el idiota en su maldita araña robot riendo. Habían ido a lo que parecía ser un parque, obviamente tratando de escapar. Mastermind posó para los pocos espectadores que observaban la escena. Algunos comenzaron a tomar fotos. ¿Quién desafiaría ahora al brillante Mastermind? Krakatoon. Bakugo no podía esperar. ¡Ey, imbécil! Mastermind se giró, los otros extras girando mientras Bakugo se acercaba pisando fuerte. El maldito imbécil parecía desequilibrado, lo cual era bueno. Significaba que Bakugo podría matarlo de manera mucho más eficiente. Ah, tú eres el tipo al que salvé. ¿Cuál era tu nombre? Porque no lo sé. Las manos de Bakugo estallaron en explosiones. Conejo dio un paso adelante, pero Mastermind negó con la cabeza. No importa una mierda. No vas a huir de mí. Mastermind pareció complacido, señalando a Bakugo. ¿En serio? ¿Somos archienemigos o algo así? Bakugo tembló de rabia contenida. Claro. Lo que sea. Archimierda enemigos. Levantó una mano, preparándose para una explosión más grande y amenazante. No importará, porque te voy a matar, alto, villano. Las explosiones de Bakugo cesaron temporalmente al ver a un par de héroes doblar la esquina. Kamui Wops fue quien había gritado, la madera curvándose para intentar capturar a los villanos. ¿Robando joyas a plena luz del día? Realmente son la escoria de la tierra. Mastermind se rió. ¡Ay, Kamui Wops! Estoy conmovido. Moon Lady frunció el ceño, los héroes y villanos preparándose para luchar. Le lanzó una mirada a Bakugo, sus ojos se abrieron un poco. Niño, deberías apartarte. Bakugo evaluó la situación. Si hubieran sido solo los villanos de mierda, definitivamente habría aplastado a Mastermind y a los extras. Sin embargo, los héroes estaban allí. Entrar en una pelea con los villanos con héroes presentes probablemente dañaría su historial. Bakugo quería aplastar villanos, no tener un historial por algo tan jodidamente estúpido como pelear sin la autodefensa como justificación.
Finalmente se metió las manos en los bolsillos. Claro, bien. Miró a Mastermind. Aún así, te voy a dar la vuelta como un calcetín y te haré tragarte a ti mismo. Mastermind le hizo un pulgar arriba. Claro que sí, Ku, manos asesinas. O como sea que te llames, porque no sé cuál es tu nombre. ¿Qué tipo tan raro? Mastermind se giró hacia los héroes. Necios. No podéis compararos con las brillantes maquinaciones de Mastermind. Moon Lady suspiró, adoptando una posición de combate. No estés tan seguro, villano. La justicia prevalecerá hoy. Mastermind se rió. ¿Tú crees? Mira dónde estoy parado. Bakugo se había alejado una buena distancia, observando la escena que se desarrollaba ante él. Principalmente porque quería ver cómo luchaba Mastermind. Escaneó el área, tratando de ver qué era Mastermind, mantenerse fuera del césped. Eso era lo que decía el cartel cerca del parque. Bakugo parpadeó, luego miró a los villanos, que claramente estaban pisando el césped. Los ojos de los héroes también viajaron del cartel a su ubicación. Sombrero Mierda se dio una palmada en la frente mientras Mancha de Orina se reía. Kamui Wops fue el primero en hablar, tratando de recuperar parte de su actitud anterior. Pisando el césped cuando hay un cartel que les dice que no lo hagan. Eso es pura maldad. Moon Lady miró a Kamui Wops como si le hubiera salido una segunda cabeza. Él le devolvió la mirada, claramente tratando de excusar su comportamiento de mierda. Mastermind posó triunfalmente. Ciertamente. Echó la cabeza hacia atrás, muajajaja. Muajajaja. Bakugo miró a su alrededor mientras los héroes y villanos hacían una pausa. Conejo le habló a Mastermind mientras los otros extras lo miraban. Mastermind. ¿Tu voz cambió? Mastermind negó con la cabeza. No, no lo hice. Miró a una calle lateral, señalando dramáticamente. ¿Vino de ahí? ¿Cómo pudiste? Yo soy el que ríe. La figura salió de la calle lateral, una luz dramática brillando sobre ellos. Villano tonto. Estás ante Odeye. El bicho raro llevaba un abrigo de cuero negro con un cuello enorme. El tipo era flaco como un palo, con una mata de pelo morado y ojos rojos, y llevaba cinturones en los brazos, 2 malditas gargantillas, además de un maldito parche en el ojo. Incluso llevaba botas de tacón. Bakugo sintió una necesidad abrumadora de robarle el dinero del almuerzo a este tipo y llamarlo Ned. ¿Cuál era su nombre otra vez? Da igual, simplemente pensaría en él como el jodido cinturón. Mastermind y los otros héroes miraron al recién llegado. ¿Quién? Preguntó Mastermind. El jodido cinturón se encorvó. Vamos. Soy Odeye, el héroe Edgelord. Bakugo lo miró mientras un montón de otros bichos raros con túnicas negras y máscaras de tela blanca, cada una decorada con un solo ojo, aparecían a su alrededor. Los otros héroes estaban igualmente confundidos, intercambiando miradas. Moon Lady fue la primera en hablar. Entonces, ¿eres realmente un héroe? Él la miró fijamente. Claro. Porque aunque tengo un poder oscuro que me obliga a mantener mi ojo derecho cubierto, no lo tiene. Solo cree que se ve cool. El idiota ignoró al extra, gesticulando dramáticamente. En mi pecho late el corazón de un héroe atormentado. Mastermind y los otros héroes se miraron. Negaron con la cabeza. Eso es, bueno para ti. Así que eres, el jodido cinturón se giró hacia sus extras. Vengan, mis familiares. Ayudemos a nuestros nobles amigos a capturar a este derrochador. Somos tus compañeros, Odeye, suspiró el hombre, los otros extras preparándose. Moon Lady miró a uno de los otros mientras se expandía a su altura máxima. ¿Por qué trabajas con este tipo de nuevo? El compañero de trabajo lanzó una mirada rápida. Paga bien. Y tenemos vacaciones y horas extras. Moon Lady parpadeó, momentáneamente distraída. Espera, ¿tienes horas extras? Yo no tengo horas extras. Entonces, una araña robot intentó atacar su tobillo. Con un gruñido de frustración, la pisoteó como a un insecto. Los extras cargaron, los robots araña de Mastermind luchando contra los extras extrañamente vestidos. Mastermind comenzó a reír, sacando despreocupadamente su rayo congelador para detener el ataque de Kamui Wops. Muajajaja. Sus estúpidos e inútiles intentos de capturar a la Liga de Supervillanos son tan estúpidos como inútiles. Un trueno retumbó, los otros héroes tratando de acercarse mientras Mancha de Orina disparaba un rayo y Sombrero Mierda lanzaba redes de su maldito humo. El resto de los extras en la acera ya se habían dispersado, pero Bakugo no. Ver a los profesionales de cerca no era del todo una mierda.
Observó cómo el jodido cinturón realizaba algún tipo de maniobra complicada para acercarse a Mastermind, logrando moverse por el espacio en un abrir y cerrar de ojos. El jodido cinturón tenía al menos una velocidad decente. Agarró la cabeza del villano. Ahora, revela tus secretos más oscuros. Mastermind pareció forcejear, luego comenzó a hablar. All Might es el más genial. La pelea se detuvo brevemente mientras Mastermind comenzaba a balbucear. Cuando me convierta en un villano lo suficientemente grande, quiero ser el archienemigo de All Might. Entonces, seré K. El villano de repente apartó la cabeza de la mano del jodido cinturón, pareciendo encogerse sobre sí mismo. ¿Cómo? El jodido cinturón se rió como un loco. Impresionado. Ese fue mi don, segador de mentes. Con un toque de mi mano, puedo obligarte a revelar tus secretos más profundos y vergonzosos. Es más, si mantengo mi mano allí el tiempo suficiente, empezaré a aprender cada vez más sobre ti. Incluyendo cualquier secreto que estés ocultando bajo la máscara. Mastermind retrocedió. Oh, ¿en serio? Porque no tengo ningún secreto aquí debajo. En absoluto. Se giró hacia los otros villanos. De acuerdo, creo que, tenemos que escapar. Ahora mismo. El jodido cinturón sonrió como un loco. Ah, ¿pero crees que puedes vencer a un héroe como yo? Piénsalo de nuevo. Mastermind comenzó a correr, los otros villanos también tomaron la ruta obvia. Los otros héroes vieron esto y decidieron intentar acorralar al grupo. Mancha de orina intentó detener al jodido cinturón, pero luego fue tocado en la cabeza. Me gusta la cantante de ídolos Aeropopstep y canto sus canciones en la ducha. Mancha de orina se derrumbó, agarrándose la boca con las manos. Mierda. Mi credibilidad callejera. Conejo miró fijamente al jodido cinturón mientras agarraba a uno de sus extras, estrellando al otro hombre contra el último intento de Kamui Wops de atar a los villanos. Así que ayúdame, yo. El jodido cinturón logró agarrarla, sonriendo. Entonces, ¿cuál es tu secreto, linda dama? Conejo parecía estar forcejeando, tratando de mantener la boca cerrada y mirando fijamente al idiota. El jodido cinturón parecía complacido. Oh. La miró con una sonrisa divertida, alternando la mirada entre ella y los otros villanos. Así que estás enamorada de, un par de cosas sucedieron muy rápido. Primero, Conejo agarró al jodido cinturón por la boca con una expresión mortificada en su rostro, un recipiente de tinta vertiéndose en su boca. Luego, de alguna manera, lo lanzó a lo largo de la calle, un estallido de risa maníaca proveniente del héroe, justo hacia Bakugo. Los otros héroes intentaron atraparlo, pero los villanos comenzaron a escapar, obligándolos a regresar su atención. Bakugo realmente había querido ir tras los villanos, pero no iba a ver a este maldito idiota salir herido frente a él si podía evitarlo. Así que, con un suspiro, logró agarrar al nerd, preparándose mientras el héroe se estrellaba contra él. Te tengo, maldito, la mano del héroe cayó sobre su cabeza. Bakugo tuvo un breve momento para asustarse antes de encontrarse gritando. Siempre siento que Deku es mejor que yo aunque no debería ser así. Por eso he sido malo con él, porque si no soy el mejor, no soy nada. Los héroes se quedaron mirando. Los extras se quedaron mirando. Los villanos se quedaron mirando. Mastermind en particular parecía estar especialmente desconcertado, antes de recomponerse. Con un gesto, comenzó a alejar a los villanos, logrando escapar mientras los héroes tuvieron que recuperarse un poco después de esa explosión. Bakugo miró fijamente hacia adelante. Debería moverse, pero escucharse decir eso fue, Bakugo no tenía exactamente las palabras adecuadas para esa mierda. Simplemente se concentró en algún punto en la distancia mientras su cerebro intentaba recomponerse. El jodido cinturón se levantó. Miró a Bakugo con los ojos muy abiertos. Joven, lamento mucho haber desatado tu oscuridad interior. Bakugo no pudo obligarse a golpear al jodido cinturón. Mientras los héroes intentaban perseguir a los villanos, él se fue a casa. Probablemente iba a tener que volver al terapeuta de nuevo. Cronología. 3 meses y 2 semanas para los exámenes. Finales de noviembre, Fuyumi marcó su teléfono móvil en silencio. Unas cuantas marcaciones después, fue atendido, una voz familiar resonó. Hola, Fuyumi. ¿Cómo van las cosas con el viejo bastardo? Fuyumi suspiró, mirando la habitación de su hermanito. Bueno, ¿qué pasó con Shoto? ¿Está bien? Fuyumi negó con la cabeza. Es, lo de siempre, más o menos. Pero, respiró hondo. Creo que Shoto se ha vuelto un teórico de la conspiración. Hubo una pausa distintiva. ¿Qué? Fuyumi suspiró. Bueno, esto fue hace un par de semanas,
Las cenas familiares siempre eran tranquilas. Si es que se le podía llamar cena familiar cuando solo había un padre y dos hijos, uno porque no tenía otra opción y el otro porque Shoto necesitaba desesperadamente a alguien, al menos algo normal allí. Fuyumi le pasó un plato a Shoto, su hermano aceptó con un silencioso asentido. Endeavor, su padre, comía en silencio y con eficiencia. Fuyumi sintió el vacío abriéndose de nuevo. Entonces, ¿qué tal tu día, Shoto? Shoto levantó la vista brevemente, luego volvió a su tazón. Su padre detuvo un momento su comida, una expresión fugaz en su rostro antes de que tomara suavemente otra porción. Fuyumi suspiró. Esta noche no era una noche para conversar, al parecer. Estaba a punto de dejarlo pasar cuando Shoto habló. Fui a una librería después de la escuela. Los palillos de Fuyumi se detuvieron antes de entrar en su boca. Endeavor, padre, también parpadeó, con una mirada de sorpresa en su rostro antes de volver a su habitual ceño fruncido. ¿Por qué? Sorprendentemente, la pregunta no tenía ninguna hostilidad. Shoto lo miró fijamente. Era un día de descanso. Pensé que debería hacer algo con mi tiempo. Su padre gruñó. Como si no hubiera conocido el intenso horario bajo el que vivía Shoto. Fuyumi logró sonreír. Bueno, eso suena bien, Shoto, dijo por falta de algo más. Al menos se sentía un poco más normal. Innecesario, Shoto. Deberías concentrarte en tus tareas escolares y en la teoría de heroísmo. Cualquier otra cosa es inútil, gruñó Endeavor. Fuyumi le lanzó una mirada fulminante que él dejó pasar como siempre hacía cuando ella intentaba que dejara que Shoto tuviera algo parecido a una infancia. Su hermano le lanzó a Endeavor, padre, una mirada fría y luego simplemente asintió, volviendo a su comida. Fuyumi y Endeavor, padre, hicieron lo mismo. Por un breve tiempo hubo silencio. Luego, ¿sabías que los reptiles controlan el gobierno? Enji Todoroki se atragantó con su pescado a la parrilla. Ahora. Natsuo había escuchado en silencio, luego estalló en carcajadas. Por favor, dime que hay una foto, Fuyumi, jadeó. Fuyumi frunció el ceño. ¿Esto es serio, Natsuo? Siseó. Después de que logró hacerle la maniobra de Einlich, el señor Todoroki se quedó mirando a Shoto por un momento, luego le preguntó con la hirviente cortesía de un volcán inactivo dónde había oído eso en internet. Shoto había respondido fríamente que lo había leído en una revista, por lo que era más probable que fuera cierto. Y luego comenzó a citar pruebas sobre el creciente número de políticos con dones de reptil en el poder. Su padre miró fijamente a Shoto durante varios segundos, antes de irse abruptamente a patrullar. Fuyumi logró una sonrisa ligeramente temblorosa a Shoto mientras este se iba a hacer sus tareas escolares. Y ahora, está diciendo que Mastermind es un agente reptiliano del gobierno, aparentemente Olmig tiene al menos 3 hijos secretos, y el alunizaje fue falso. Fuyumi respiró hondo. Sinceramente, me preocupa que haya caído en manos de alguien extraño en línea que lo esté explotando por la reputación de padre. ¿Crees que el viejo bastardo va a intentar, obligarlo a dejar esta cosa de las conspiraciones? Fuyumi miró por el pasillo. Está tratando de encontrar esas revistas, pero Shoto debe haberlas escondido bastante bien. Normalmente, si Shoto dice alguna de esas tonterías, solo suspira. Natsuo pareció hacer una pausa. De acuerdo, quizás regrese. Solo para ver si Shoto está loco. Fuyumi miró su teléfono con reproche. Natsuo, entendido, solo es un fanático de las conspiraciones. Fuyumi suspiró mientras Natsuo colgaba. Hermanos. Infinitamente frustrantes a veces. Cronología. 3 meses y una semana para los exámenes. Finales de noviembre.